Hace unos días, después de mucha deliberación, fue archivado el proyecto de ley de unión civil en el Congreso de la República del Perú. Me estoy refiriendo a la Comisión de Justicia. Este ha sido un largo trecho de mucha deliberación, de muchas palabras, de muchos argumentos. Sin embargo, el 10 de marzo del 2015 se archivó dicho proyecto. Algunos noticieros han dicho que el Perú se dividió en dos opiniones. Y bueno, es que habían unos a favor y otros en contra del proyecto de ley. Para unos ha resultado ser una injusticia, para otros ha sido una razón o una ocasión de celebración. Pero vamos a detenernos a examinar bien el asunto de las leyes. Tengo conmigo la Biblia, que contiene las leyes universales, eternas, que siempre han regido y siempre regirán. Y también tengo conmigo una copia de la Constitución Política del Perú. Este ejemplar me lo regaló un congresista, así es que es el único que tengo y me ha gustado mucho poderla tener así en una edición prácticamente de bolsillo, pero que nos invita a leerla. Nunca la había leído tanto como en este tiempo. Bien, la Biblia y la Constitución, dos elementos de leyes. Encontramos leyes en la Biblia y leyes en la Constitución. La Biblia es universal, es para toda la humanidad de todos los tiempos, y la Constitución Política del Perú son leyes que rigen únicamente en el Perú, que es una república democrática. Dos leyes, una superior y la otra muy importante para todos los peruanos. Veamos lo que dice la Biblia. En Levítico, en el Antiguo Testamento, y quiero decir que el Antiguo Testamento tiene miles de años. No es una ley que se escribió recién, no es una ley que se acomodó para estos tiempos. No, son leyes de siempre prácticamente. Dice así la ley de Dios. En Levítico 18, 22, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Eso dice la ley de Dios. En el mismo libro de Levítico 20:13 dice, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron ambos, las dos personas. Entonces, esta es la ley de Dios y que nos es muy importante ya que es universal. Luego tenemos también la Constitución Política del Perú. Esta Constitución rige en nuestra nación también desde antes que nosotros naciéramos. Cuando nacimos ya regía la Constitución peruana. En el título 1, es decir, empezando la Constitución, en el capítulo 2, podemos buscar el capítulo 2, si es que tienes una Constitución a la mano, bueno, es conocerla. Artículo 4. La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en estado o en situación de abandono. También protegen a la familia y promueven el matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos naturales fundamentales de la sociedad. El artículo 5 dice del matrimonio, unión estable de un hombre y una mujer, libres de impedimento matrimonial, que forman un hogar de hecho. Da lugar a una comunidad de bienes sujetas al régimen de la sociedad de gananciales en cuanto sea
aplicable. Entonces nos habla del matrimonio, nos habla de la familia y reconoce que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. La familia, por tanto, es base y fundamento de la sociedad. Nuestra sociedad peruana tiene una base y fundamento, el matrimonio y la familia que resultan de dicho matrimonio. Entonces, el proyecto de ley de unión civil, que fue archivado, como ya dije, el 10 de marzo del 2015, no es de ninguna manera discriminación, de ninguna manera, porque se dice que es discriminación, pero es que así es el matrimonio, es una institución. Las instituciones son estables en la medida que no están cambiando. Sí, hoy día es así, mañana es de otra forma, no, a él no le gusta. No pueden cambiar las instituciones de una nación. Entonces necesitamos hacer un análisis de lo que estamos hablando. La discriminación se da por raza, por sexo, nacionalidad, que son características naturales en una persona. Cuando hablamos natural, estamos diciendo que no depende de los seres humanos. Por eso es que la Constitución reconoce al matrimonio y a la familia como institutos naturales. Está reconociendo que no es idea humana. El matrimonio no es una idea humana, sino que es natural. Igualmente lo es la familia. Y por ser natural, siempre fue entre un hombre y una mujer. Nunca entre dos personas del mismo sexo, jamás entre dos personas del mismo sexo. Entonces, si es que se cambiara la Constitución por la orientación, el deseo, los gustos o atracción de algunos ciudadanos, tendrían que cambiar las políticas del Estado. Podemos pensar entonces cuán estable puede ser una nación que está cambiando permanentemente. No es estable, pero la estabilidad se las da las instituciones que no cambian por gustos, por deseos, por orientación, por atracción, porque entonces sería todo un caos, porque todos tenemos diferentes gustos, diferentes deseos, pero una nación sólida tiene sus instituciones sólidamente establecidas, que no cambian al antojo o al capricho de nadie, porque todos tenemos caprichos y antojos, por supuesto que sí, no juzgamos a nadie. Entonces, las políticas del Estado cambiarían inmediatamente. Por ejemplo, la política de educación. Todos los niños en el Perú tendrían que ser enseñados en cuanto a que hay diferentes tipos de familia. Tenemos que ser muy claros. Solamente hay una clase de familia. Y esto yo sé que ofende a muchos. Y muchos están pensando, pero es que, ¿y una madre soltera? Una madre soltera tiene un vínculo consanguíneo con el hijo. Son madre e hijo. Se está pensando, pero ¿y los convivientes? Los convivientes ya tienen una ley que después de 2 años es un matrimonio de hecho. Matrimonio, hombre y mujer. Entonces, no hay vacíos. No hay vacíos en cuanto al matrimonio. Y las políticas de Estado tendrían que cambiar. Políticas de salud, políticas de educación, etcétera. No quiero detenerme aquí, porque no tenemos tanto tiempo. Hace algún tiempo, el Tribunal Constitucional aquí en el Perú le negó a una persona cambiar en su DNI la letra M de masculino por la letra F de femenino, como quería esta persona. Por causa de la realidad biológica de la persona, se lo negó. Porque hay una realidad biológica en cada uno de nosotros que no se puede negar.
La Organización Mundial de la Salud concluyó, después de muchos estudios, que la orientación sexual por el mismo sexo o atracción sexual por las personas del mismo sexo no es una enfermedad, es una decisión, es una preferencia personal. Por lo tanto, concluyó que ninguna terapia ni tratamiento sana dicha enfermedad, puesto que no es enfermedad. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque generalmente se piensa y se percibe a las personas homosexuales con cierta pena, con cierta lástima. Pobrecitos. Pero estamos mostrando que no se trata de personas que sufren un dolor por el daño de otras personas. No, no merecen lástima. ¿Por qué? Porque no son víctimas de nadie. Son decisiones personales de dichas personas. Ahora, en cuanto a los derechos, porque se dice, es que ellos tienen derecho, ellos tienen derecho. En cuanto a los derechos, en el Perú, cuando una persona nace, inmediatamente es un ciudadano peruano con todos sus derechos. ¿Qué derechos? Los que encontramos en la Constitución Política del Perú. Todos sus derechos. Y todos los peruanos tenemos exactamente los mismos derechos. Si vamos a hablar de derechos. Las personas homosexuales no tienen menos derechos que tú o que yo. Todos tenemos los mismos derechos. Ahora, al presentar un proyecto de ley de unión civil con los mismos derechos del matrimonio, porque es una copia exacta de los derechos del matrimonio, entonces lo que están pidiendo no son derechos, porque todos los peruanos tenemos los mismos derechos. La Constitución es válida para cada uno de nosotros, nos ampara, nos protege, por ejemplo, el derecho a la libertad. Por supuesto que una persona tiene toda la libertad de ser homosexual, por supuesto que sí, y lo son. Pero ¿qué es lo que quieren? Quieren derechos extras, a los que ya tienen derechos extras. Y quieren también privilegios a causa de su gusto, de su deseo, de su elección, de su atracción y todo ello. Quieren ponerse por encima del resto de los ciudadanos, con derechos extras y que vulneran los derechos del matrimonio, de la familia, de los niños. Están vulnerando porque la sociedad toda cambiaría a causa de ello. Por lo tanto, entonces, están violentando, no son víctimas, sino que están violentando instituciones del matrimonio y de la familia, que es el producto del matrimonio. No son víctimas de nada ni de nadie. Eso lo tenemos que tener muy claro. Todo lo contrario, ya lo hemos dicho. Quieren privilegios, pero además quieren imponernos su forma de vida. Quieren que nosotros, el resto de la nación, millones y millones de personas, cambien por completo su vida de aquí en adelante para darles a ellos su gusto. Por otro lado, nos dicen retrógradas, pero se olvidan o quizás ignoran que Sodoma y Gomorra fueron dos ciudades que existieron hace miles de años. Entonces, no es tanto así que somos retrógradas, de ninguna manera. Si hablamos también del Imperio Romano, el emperador Nerón, muy conocido, era homosexual y logró torcer las leyes del Imperio Romano porque era una monarquía totalitaria, gobierno totalitario, y logró que en Roma se reconociera al muchacho con el cual se había casado
fuera reconocido y se le diera el título de emperatriz del Imperio Romano. Entonces díganme, ¿somos retrógradas? Yo creo que todo lo contrario. Una ley de unión civil solamente es un paso para el matrimonio de personas del mismo sexo. Yo misma, estando en el Congreso, he escuchado al congresista Bruce decir tal cosa. Y lo repito, ¿por qué? Porque no lo dijo en privado, lo dijo ante la Comisión de Justicia. De ninguna manera, entonces, es un avance, porque a veces se ve como un avance, como un desarrollo de la sociedad. Todo lo contrario, sería ir para atrás. No es ir hacia adelante. No es un avance para la nación, para las futuras generaciones. Al haber archivado el dictamen y por todo lo expuesto, decimos que al archivarse el dictamen, ha ganado la familia, ha ganado el matrimonio. Las generaciones presentes y las futuras han ganado. En fin, el Perú ha ganado.